Muy bien. Entonces les decía, ¿verdad? Nuestra asignación nos habla de la página 40 a la 45. Nosotros estábamos hablando, ¿verdad? De un diálogo y negociación con respecto, en este caso, a la forma en que se iba a establecer, ¿verdad? El proceso de paz, porque en su momento vamos a tener, yo les decía en la clase anterior que pues es lamentable, ¿verdad? De todo lo que se vivió en su momento, en la época pasada, ¿verdad? Todos esos acontecimientos que nosotros, bueno, la población tuvo. Entonces acá podemos observar, ¿verdad? Cómo se establece esta situación. Con ello, comienza un proceso en 1987. Vean las fechas de cómo los años pasaron, de cómo este proceso se alargó en un momento determinado, pero que gracias a Dios, ¿verdad? Llegó a un feliz término. Hablábamos la vez anterior que casi que todos los procesos, las reuniones que se tuvieron, los acuerdos que se tuvieron, no fueron desarrollados aquí en Guatemala, a pesar de toda esa problemática, ¿verdad? Que habíamos visto. En el video que vimos en la clase anterior, ¿verdad? El señor resumía todos los problemas, todas esas cosas feas, ¿verdad? Que se vivieron como sociedad. Él decía, ¿verdad? O sea, había una guerrilla urbana, una guerrilla, rural, pero al final era un enfrentamiento que se tenía, ¿verdad? Entre toda la población. Y en este caso, ¿verdad? Se asientan, pues, las bases de lo que es, en este caso, l el los acuerdos de paz, o la firma de la paz, ¿verdad? Que es como nosotros lo conocemos. Con esta sociedad ya establecida, organizada a través, ¿verdad?, del reconocimiento de la negociación de paz, pues se establecen con ello también otros acuerdos que en su momento nosotros vamos a ir viendo, porque es necesario mencionar que algunas actividades, algunas situaciones o algunas políticas establecidas han sido surgidas por estos acuerdos, donde busca que aquellas personas que sufrieron, ciertos problemas, aquellas personas que se fueron, migradas a otros países, o por ejemplo, aquellas personas, ¿verdad?, que perdieron a muchos familiares, pues sean resarcidas, ¿verdad? Lo chistoso es que, o sea, buscan un resarcimiento, ¿verdad?, económico, pero al final, algo económico, pues no va a suplir jamás, ¿verdad?, todo lo que ellos vivieron, o la pérdida de un familiar. En esto vamos a tener acuerdos sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Esto se dio en Querétaro, México, en abril de 1991. Un acuerdo global sobre los derechos humanos en México, DF específicamente, el 29 de marzo de 1994. Acuerdo para el resarcimiento, que era lo que yo les decía, ¿verdad? De las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Esto se dio en Oslo, Noruega, el 17 de junio de 1994. Vean y pensemos, ¿verdad? En nuestros acuerdos que se establecen. Definitivamente estos acuerdos pues no presentan, ¿verdad? Una situación como para saciar esa necesidad de aquel ser querido, ¿verdad? Que se fue, que fue secuestrado, que fue víctima, que fue desaparecido, ¿verdad? Muerto. Es más, pudiéramos decir que fue enterrado, pero que no se sabe de él, ¿verdad? Pero más sin embargo, se establecieron, ¿verdad?, estos lineamientos para poder, solventar algunas situaciones. Por ejemplo, uno de ellos que menciona acá son los derechos humanos. Mire, con el establecimiento de los derechos humanos, eso ha sido muy beneficioso para la población en forma general, pero en su momento, si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, también ha sido favorecedor para aquellas personas que fueron vulnerados sus derechos en aquel entonces, pero en la actualidad se ve como un derecho humano solapador, ¿verdad? De algunas situaciones. Porque hoy en día, ¿verdad? Uno puede ver, escuchar, ¿verdad? Que un hombre mató a otro, pero que la ley tiene que castigarlo, ¿verdad? Conforme a lo que estableció.
Y entonces usted, ¿verdad? No puede ser así muy rígido, muy cruel con él, ¿verdad? Porque pobrecito, los derechos humanos no lo permiten. Entonces vean cómo lo establece en su momento, cómo se dio, para qué se dio y en la actualidad, pues cómo nosotros lo visualizamos hoy, ¿verdad? Ustedes también han escuchado tal vez del el procurador de los derechos humanos, ¿verdad? Que ese es el papel, velar porque toda persona pues no vaya a ser irrumpidos sus derechos como tal. El acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Este acuerdo es muy sonado. Tal vez ustedes lo han escuchado mucho, hablan sobre el acuerdo de los pueblos indígenas en reconocimiento a los pueblos indígenas como tal. Con ello vamos a entender entonces que nuestro país, pues es un país, siempre hemos escuchado también los términos, ¿verdad? Multicultural, plurilingüe, ¿verdad? Multiétnico. Y en este caso es porque todas estas culturas pues tienen una identidad y por eso, ¿verdad? Es de que se les reconoce como tal el acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y la situación agraria. La vez anterior yo les mencionaba, ¿verdad? Que hay muchos acuerdos que se han llegado a establecer, pero que no han sido realmente desarrollados. En algún momento ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? De cómo estos acuerdos, pues tienen una intención, pero que muchas personas lamentablemente, ¿verdad? No ven esa intención como algo objetivo, sino algo perjudicial. Recuerde que un poder político, económico, para la persona que lo posee, pues no va a quererlo soltar, ¿verdad? Sino querer más todavía. Entonces, hay cuestiones de esas que todavía quedan mucho que trabajar. El acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la fundación del ejército en una sociedad democrática. Cuando se instaura esta fase de los acuerdos de paz, pues si bien es cierto, tal vez no queda eliminado lo que es el ejército, pero ya no tiene un establecimiento, ¿verdad? Ya no tiene una función como se tenía anterior, que había muchas sedes, ¿verdad? En algunos departamentos. Ya no, se quedó así para la defensoría, ¿verdad? Del país, más nada. Tal vez usted en algún momento ha escuchado, ¿verdad? Que aquí en Quetzaltenango, ese centro que era donde ellos permanecían, pues fue cambiado y hoy en día, ¿verdad? Se llama el Centro Intercultural, pero antiguamente era la zona militar aquí en Quetzaltenango. El acuerdo el definitivo cese al fuego, se estableció en Oslo, Noruega, y fue, ¿verdad? Así, el más importante porque establece que ya no iba a haber más guerra, ¿verdad? Entre la población. Dentro de eso, vuelvo a insistir, ¿verdad? Son muchas cuestiones positivas que están escritas y que vienen a favorecer, porque en su momento, ¿verdad? Nos ayudan a tener una seguridad, que ya no va a haber una situación, ¿verdad? De guerra interna como se vivió en aquel entonces, porque ya con este acuerdo, pues definitivamente no puede surgir. El acuerdo de las reformas constitucionales y el régimen electoral en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre. Y esa modificación, ¿verdad? Es de que puedan acudir, ¿verdad? Todos a votar en un momento determinado. Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En sus siglas, ¿verdad? Nosotros la escuchamos mucho, la URNG, para que puedan ellos volverse a involucrar, ¿verdad? Dentro de la sociedad como tal. El acuerdo de cronograma para la implementación, el cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. En este caso, pues es la recopilación, ¿verdad? De todos los acuerdos que nosotros ya mencionamos, sumado a ello una comisión para que pueda velar en que todo esto se cumpla en su momento. Y de esa comisión, pues ya hemos mencionado, ¿verdad? Uno de ellos que es el Procurador de los Derechos Humanos. ¿A dónde van los acuerdos de paz? En primer lugar, los acuerdos van orientados a la participación de la gente en las decisiones que afectan sobre todo el proceso. Aquí el término pues está muy mal, ¿verdad? Gente, si bien es cierto, es mucha, ¿verdad? Pero son todas aquellas personas del sector indígena que se van a
volver a incluir, ¿verdad? Dentro de la sociedad después de todo lo que se atravesó. Por eso la imagen es muy representativa, ¿verdad? En segundo término tenemos, van orientados al desarrollo nacional con justicia, es decir, un desarrollo pensado para el país y su gente, no orientado hacia las grandes capitales, es decir, no orientado a aquellas personas, ¿verdad? Que tienen el poder económico, sino también conocer y poder fortalecer, ¿verdad? Aquella minimización de la pobreza o pobreza extrema que sufren estos sectores, ¿verdad? Porque son ellos en realidad los que vivieron todas esas cuestiones feas y que en un momento determinado, imagínense los que se fueron, por ejemplo, y emigraron y luego van a regresar, sí, pero ¿a dónde regresan, verdad? Entonces eso es lo que busca en este caso, que el Estado pues proporcione, ¿verdad? Una situación que venga a favorecer. En tercer lugar, tenemos los acuerdos de paz que van orientados a la inclusión de los pueblos, al pueblo maya, al Xinca y al Garífuna, porque recuerde que la Constitución establece, ¿verdad?, que las cuatro culturas son parte de toda la nación, maya, Xinca, Garífuna y Ladín. Esos son los elementos fundamentales, ¿verdad? Como cuatro etnias, cuatro culturas que establecen nuestro país, la República de Guatemala como tal. Entonces, en ese reconocimiento, ¿verdad? Está establecido o fundado uno de los acuerdos, en donde Guatemala, pues acá viene esa partecita que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? La multiculturalidad, la pluriculturalidad y la etnicidad, es decir, las etnias que pertenecen, porque en su momento vamos a encontrar que la maya, pues comprende 22, ¿verdad? La xinca sí es una, igual que la garifuna es una, los ladinos son unos, pero la maya comprende una diversidad como tal. En definitiva, los acuerdos de paz no eran solo para, en este caso, ¿verdad?, para la guerra, sino también una reconciliación entre cada uno de los afectados. Los acuerdos de paz eran una plataforma para reconquistar algunos derechos. Si bien es cierto, todo lo que se ha buscado, todo lo que se ha promovido, en un momento determinado vamos a entender que las personas más afectadas son las que buscan el desarrollo de estas situaciones y que en su momento pues también, ¿verdad? Todos estamos invitados y encaminados a fortalecer esas situaciones. Lamentablemente les decía, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que están fuera de nuestro alcance y que lamentablemente por eso es que existe en cierta forma, ¿verdad? Una pobreza o una extrema pobreza, porque no es lo mismo, ¿verdad? Ser pobre a ser totalmente extremadamente pobre, ¿verdad? Nosotros podemos no mencionar a los del área rural, sino a veces, ¿verdad? Aquellas personas que viven bajo puentes, que están las casas de lámina, una casi que sobre otra, ¿verdad? Los niños que no tienen educación, los adolescentes, ¿verdad? Que están trabajando. Mire, son tantas cosas que en realidad son por las familias que fueron vulneradas en aquel entonces. Entonces, de ello es que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Esa parte de la historia para comprender por qué en la actualidad nosotros padecemos ciertos males, ¿verdad? Porque ya es como que venir arrastrando, ¿verdad? Ese problema. Algunos, gracias a Dios, se han erradicado, otros solo los venimos, ¿verdad? Como que arrastrando, pero es parte de una sociedad. Dice que se ha cumplido de estos 10 años, porque el documento, ¿verdad? Se fue manifestado hace bastante tiempo. Claro está, para la fecha, pues ya corrieron más de los 10 años, ¿verdad? Entonces dice, la guerrilla cumplió con lo que le correspondía, entregó todas las armas, se convirtió en un partido legal y comenzó a participar en los espacios de negociación, los comités de desarrollo, en las municipalidades, se les apoyó inicialmente, ¿verdad?, con la incorporación a esa sociedad y ya luego, ¿verdad?, establecer esos grupos que ellos hoy en día conforman como tal. Se ha reducido en más del 33% del ejército, se ha desmontado destacamentos militares que sembraban el terror, ¿verdad? Porque era lo que yo les decía. Había muchos centros militares en distintos departamentos, pero en realidad pues no tenían ninguna función porque la Constitución establece que los militares están para el resguardo
del territorio, de la población, entre muchos. Jamás decía, ¿verdad? Que si alguien estaba inconforme, que para eso estaba el ejército y lo matara, ¿verdad? Que lo torturara, hiciera tantas cosas feas como nosotros leímos en las anteriores clases. Entonces, vea, ¿verdad? Dice que se redujo de un 100%, hoy en día existe solo un 33% de esa población de militares. Se quitó el cargo de los comisionados militares, se disolvió la PMA, la Guardia de Hacienda y otros aparatos del Estado. En este caso, ¿verdad? Fueron muchos los sistemas o organizaciones que tenía el ejército, ¿verdad? Para seguir procediendo, pero en este caso fueron erradicados. Las PAC se disolvieron y entregaron sus armas, aunque después del gobierno, ¿verdad? De lo que fue del que fue FRG o de la Gana, como fueron los dos grupos políticos, ¿verdad? Y otros líderes han apoyado a su rearticulación con el objetivo electoral, es decir, que si bien es cierto, ya no existen, entonces ahora lo que hacen es que se tratan de conformar como un grupo político para llegar al poder, ¿verdad? Pero ya no como un grupo, ¿verdad? Antisocial que va a ir a pelear otra vez con el ejército y con toda la población que se les ponga en medio, ¿verdad? Ahí definitivamente ya no. Muchos guatemaltecos retornaron de manera organizada, lograron su reconocimiento, documentación, legalización de tierras, ¿verdad? Porque era lo que les decía. En su momento ellos se fueron, huyeron, dejaron tierras, dejaron todo, todo quedó. Pero en su momento ellos sabían, ¿verdad? Que tenían la posesión, retornaron, se les dio sus documentos y, ¿verdad? Pudieron reinsertarse a la sociedad como tal. Los derechos humanos, dicen, no son más vigilados, se pueden expresar, pensar diferente, se reconoce el derecho de las víctimas, se creó un programa nacional de resarcimiento, el Estado ha tenido, dice, que pedir perdón a los abusos que cometieron, ¿verdad? ¿Y por qué el Estado? Porque fue en ese momento el Estado el que autorizó, ¿verdad? Que se diera todo ese proceso negativo, pero en su momento, pues también ha sabido reconocer, ¿verdad? Que las autoridades, los gobiernos pasados, ¿verdad? Tenían otro pensamiento, otra ideología. Se ha ampliado el gasto social, aunque todavía está muy bajo según las necesidades de la educación, la salud y la vivienda. Eso es algo que no vamos a poder compensar, ¿verdad? Eso es como cuando usted se desvela. Entonces usted dice, ay, yo no dormí, ¿verdad? Tengo sueño. Y usted dice, bueno, yo me voy a dormir ahorita un ratito, ¿verdad? Para reponer mi sueño. O sea, no va a existir, ¿verdad? O sea, usted va a dormir y va a descansar ahorita un rato, pero no es que usted reponga el sueño, ¿verdad? Porque no es algo que se vaya a acumular o algo que usted va a suplir. Usted saca, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿verdad? De acá, dos lapiceros. Entonces, bueno, ahora los vuelvo a devolver, ¿verdad? Para que quepa ahí y ahí cabe su sueño, ¿verdad? Ya cumplió. No, o sea, no existe eso. Entonces, lo mismo pasa, ¿verdad? Con esta parte. Pero también tenemos que reconocer, ¿verdad?, que se ha ido sumando a un proceso. Hay un pacto fiscal bastante bien pensado y ampliamente censurado, que este pacto se activa a través de una base de algunos cambios en la captación de recursos y una distribución. Este pacto lo que busca, ¿verdad?, es pues una administración más justa de ciertos recursos, porque no podemos decir, ¿verdad?, que van a ser todos en general. En el tema de la tierra y el desarrollo rural se cumplieron algunos puntos como la creación del Fondo de Tierras, la Ley de Información Catastral y otras instituciones. Cuando hablamos de la creación de este Fondo de Tierras, fue una institución o un ministerio que lo que hizo, ¿verdad? En su momento era observar. Venía alguien y decía, mire, esta era mi tierra, ¿verdad? Y yo tengo documentos que acreditan que esa era mi tierra. Entonces, si alguien estaba ahí o no, igual no estuviera nadie, pues fue reconocido y se le fue entregado nuevamente, ¿verdad? Legalmente sus tierras. Otros no tenían, por ejemplo, ¿verdad? Esa tierra y sabían que ahí, perdón, ese papel y sabían que era parte de ellos, ¿verdad? Entonces, este fondo lo que vino a ayudar, ¿verdad? Fue a observar esa situación de devolución de tierras
o en su momento, ¿verdad? También de que las personas pudieran agenciarse de un terreno para poder estar dentro del territorio guatemalteco. Dice, no se han cumplido el objetivo principal, ¿verdad? Que es asegurar el acceso a la propiedad real, ¿verdad? A la mayoría de personas. Y es que hoy en día, pues, eso es parte, ¿verdad? Es parte de toda la población que en su mayoría, pues, no haya más acceso, ¿verdad? A vivienda, pero a veces no es que no se quiera del todo, sino igual ya terrenos no hay, o en su momento, ¿verdad? Hay pocos, pero están sumamente elevados. Entonces, imagínense, pues, no es como cuando usted va y compra en el mercado cierta situación, ¿verdad? Sino se eleva, este, un a un precio excesivo. Tenemos, por último, se ha cambiado algo de la ley electoral y de los partidos para facilitar la participación de todas las personas, ¿verdad? Que en su momento pues fueron reprimidas, fueron relegadas, ¿verdad? De esa participación. Hoy en día, tal vez ustedes escucharon en las elecciones pasadas a la señora, ay, se me acaba de ir el nombre, siempre me pasa lo mismo, pero había una dama de etnia indígena que estaba postulada para presidenta. Y es increíble que la señora, ¿verdad? A pesar de ser una población extensa e inmensa y de haber tantísimo partido político, su partido haya quedado como en un sexto o cuarto lugar, ¿verdad? Entonces vean cómo sí hay posibilidades, ¿verdad? De un momento determinado para esta población como tal. Los idiomas de los pueblos indígenas, su cultura, los lugares sagrados, su experiencia de hacer justicia. Cuando hablamos de su experiencia para hacer justicia, se habla mucho de la costumbre, ¿verdad? Algunos han escuchado de los castigos mayas, pues es esa parte, ¿verdad? De la justicia. Sus autoridades tienen mucho respeto y reconocimiento a nivel nacional e internacional porque en este caso, a nivel internacional, porque se visitaron varios lugares, ¿verdad? Para crear este acuerdo de paz. Se aprobó una ley general contra la discriminación. Hoy en día, ¿verdad? Nadie puede ser discriminado porque si no, va a ser penado. Entonces no podemos discriminar a las personas que hablan un idioma materno, como el quiché, el mame, el pocochí, el cachiquel, el quiché, ¿verdad? O que use su traje típico como tal en cualquier lugar. Eso ha sido un fortalecimiento, ¿verdad? Ya no se hace esa distinción entre personas. Las mujeres tienen una participación también dentro de la política, ¿verdad? Les mencionaba a esta señora que participaba, ¿verdad? Para su partido y que realmente obtuvo la aceptación de una gran parte de la población y que eso es bueno porque eso es parte de lo que hacen los cambios dentro de la sociedad, algunos limitados y otros muy bien, ¿verdad? Fortalecidos, que es parte del sistema en el cual nosotros vivimos hoy en día. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No sé. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, les voy a dejar el espacio para que podamos desarrollar nuestras actividades que corresponden, ¿verdad? A lo que está asignado en plataforma. Les decía, página 40 a la 45, por favor. Señor, yo ya se lo mandé. Excelente, mi niña, gracias. Voy a calificarlo en un momento.
cuando se termine el espacio, ¿verdad? Volvemos a ingresar, por favor.